Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. La vez pasada hablamos de La Bella y la Bestia, la verdadera historia que hay atrás de cada libro. Y hoy vamos a hablar de Drácula, la verdadera historia que hay atrás de Drácula. ¿Por qué voy por este lado? Porque es importante cuando nos sentamos a escribir, si queremos contar algo, sepamos que atrás de todos los libros, la mayoría, el 80%, hay una historia verdadera. Que no quiere decir que está contada tal cual, sino que alguien escuchó algo que le contaron, un rumor o algo que leyó, y eso le sirvió para transformarlo en una historia. Eh, Otra vez vamos a hablar de Cien años de soledad, por ejemplo, o de diferentes libros donde hay una historia verdadera, que por ahí es muy cortita, y que el escritor, por su habilidad, por ser un magistral escritor, como García Márquez, la transformó en una novela. Hoy vamos a hablar de Drácula, la verdadera historia detrás de Drácula. ¿Qué hay atrás de esa historia? El conde Vlad III, o Vlad el Empalador, o Vlad Tepes, nació en 1431 y fue asesinado en 1476. Estamos hablando de 45 años. Y gobernó en el siglo XV el Principado de Valaquia, una región en la que es ahora Rumania. Vlad III y su padre, Vlad II, eran miembros de la Orden del Dragón, o la Orden de Dracul. En rumano significa diablo o dragón, Dracul. Era una sociedad secreta que servía para proteger a los cristianos de la invasión del Imperio Otomano. Ahora, el conde Vlad III era un héroe, era un villano, era las dos cosas, era un héroe y un diablo, como dicen, porque era muy conocido por su crueldad, eso es cierto, con tácticas militares brutales, pero en su época era visto como un héroe, porque logró que los otomanos, el Imperio Otomano, no entrara en Rumania. Entonces era una especie de libertador, con aberrantes formas, pero un libertador al fin. Uno de los métodos más famosos era el empalamiento, donde los enemigos capturados eran empalados en estacas y exhibidos afuera del castillo para que los musulmanes, el Imperio Otomano, no se diera cuenta que les podía pasar. Recordemos que Vlad III gobernó en la época que el Imperio Otomano estaba en expansión hacia Europa del Este, y como gobernante de Valaquia fue reconocido por su feroz resistencia contra las fuerzas invasoras, su lucha contra los otomanos y la defensa del territorio cristiano, que incluso se relatan en historias rumanas de esa época. Vlad III en 1462 fue capturado por los húngaros, el imperio húngaro, que era el imperio al lado. Pasó varios años en cautiverio, pero como los otomanos estaban avanzando, fue liberado en un intercambio de prisioneros, y en 3 años más, en 1465, asumió el poder o el gobierno del Principado de Valquiria, hasta su muerte en 1466. Cuando muere, los detalles de su muerte son muy inciertos. Murió en combate en una pelea contra el Imperio Otomano, pero no quedó muy claro cómo muere, defendiendo por supuesto Valaquia. Su cuerpo desaparece y su tumba nunca fue encontrada. Entonces, eso crea un caldo especial para aquel escritor que quiere encontrar algo para una historia. Debemos destacar, muy importante, y eso tener claro, que Vlad III y el conde Drácula no son cosas muy distintas. Aunque estén conectadas en la literatura,
Uno es una realidad, el otro es una leyenda. O un personaje. Vlad III era un militar que defendió su país. Y Drácula es un personaje de ficción que se convirtió en el vampiro más icónico de la cultura popular. Cuando Bram Stoker, que es autor inglés, escribe la novela Drácula en 1897, se basa en la figura histórica de Vlad III, que él también no tenía muy claro cómo era, pero había escuchado. Pensemos que estaba en Irlanda y esto había ocurrido en Europa del Este. Pero le llegan algunos viajeros que iban y venían, le van contando historias. Por supuesto, él, aparte de esas historias, también escucha leyendas de la zona, de los bosques, de Rumania, de Hungría, de Ucrania, de las criaturas que habían en los bosques. Eran todas leyendas. Que eran criaturas sobrenaturales, que aterrorizaban a la gente que vivía por el lugar. Probablemente fueran osos o fueran otro tipo de animales que la gente los veía como algo más sobrenatural. La historia de Drácula incluso fue estudiada con el tiempo por psiquiatras, psicólogos, y le encuentran una connotación sexual. Es una figura furtiva de una criatura nocturna que ingresa a la cama de una bella mujer de noche. Hasta ahí vemos, por supuesto lo sacamos del contexto, pero eso es lo que un poco la interpretación psicológica del libro. Ahora, ¿qué pasa? Una vez publicado, Drácula tiene un éxito espectacular. Se convierte rápidamente en éxito, influyendo en la literatura de terror. Fue uno de los primeros. Había otros libros de terror antes de Drácula, pero es como que este es un ser más. La gente empieza a creer más en esto, y más la gente de Inglaterra. Esto se expande mucho por la zona de Inglaterra. Y la novela establece muchas convenciones no reales, y lo aclaro 3 veces, no reales, sobre el vampirismo. Por ejemplo, la capacidad de transformarse en murciélagos, la aversión a la luz solar, la necesidad de beber sangre para seguir con vida. El conde Drácula, en la novela de Stoker, es retratado como un vampiro inmortal que reside en un castillo en Transilvania y se alimenta de sangre de los vivos. Esta es la leyenda, la ficción. En el siglo XX, Drácula fue protagonizada por infinidad de personajes en cine, televisión, teatro. El musical Drácula es excelente, pero sepamos bien claro que es una ficción. En 1931 se hace la primera versión cinematográfica con Bela Lugosi, un excelente trabajo. Y por supuesto, al hablar de un castillo en Transilvania, está muy bien que los habitantes de los lugares fueron creando un mito atrás de eso para atraer turistas. Y hoy Rumania, y la zona de Transilvania que queda en Rumania, es visitada anualmente por millones de turistas que van a buscar el castillo de Drácula, que se lo muestran. Hay un castillo de Drácula. Ahora, la realidad, primero sabemos que Drácula era personaje de ficción. Y segundo, que no hay ninguna prueba histórica que ese castillo está vinculado a Vlad III. En ese lugar no hay una... El castillo que se muestra como castillo de Drácula, lo lamento por aquellos que fueron a pagar el viaje y el ticket, no hay una conexión entre Vlad III y el castillo. Pero, bueno, la asociación con los personajes trajo un montón de aficionados a verlo. Después vamos a explicar un día a Romeo y Julieta también. Aficionados a la historia, al folclore de esa época. Gracias.